quedado pequeño y corto. Y digo, como el que menos va a poder hablar es Miguel, ¿por qué no hacemos el seguimiento, o sea, seguido después, en otra ocasión, en Pamplona? ¿Qué parece aquí a la concurrencia que continuemos? Porque es una cuestión de democracia española, de democracia europea, puesto que nos damos cuenta de que no tenemos la posibilidad en 2 horas de decir todo lo que tenemos que decir, preguntar, en fin, tomar iniciativas, a lo mejor tener manifiestos, yo no lo sé. Si aquí a los presentes os lo pensáis. Y si queréis, como el que menos va a poder hablar es Miguel, continuamos, si os parece bien, en Pamplona y ya de esta hemos aprendido para poder hacer todavía mejor la siguiente. ¿Os parece bien? Sí. ¿Os parece bien de verdad? Vale. Si no os parece bien, nada, ¿eh? Pero yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Miguel, tienes la palabra. Vamos a ver. Pues muchísimas gracias. Gracias Presidente de la Asociación Pompaelo. Gracias a los miembros del Parlamento, de la prensa, a los amigos, a Maite Paza por invitarnos y a los compañeros que han hablado antes que yo y que han explicado tan magníficamente bien el tema. La verdad es que dices, tengo poco tiempo, pero es que han dicho prácticamente todo lo que yo quería decir. Además, como veo que la presentación todavía no está en marcha, pues no sé si. Muy bien. Yo quería centrarme en un último, si se quiere, caso. Tampoco es el único que falta, pero uno que no se ha mencionado hasta ahora, que es el que tenemos en el norte de España, en las provincias afectadas por el nacionalismo vasco. Son radicalmente distintas las situaciones en el País Vasco y en Navarra. Podemos ir para abajo, podemos ir a la primera ya. Son situaciones radicalmente distintas, pero las vamos a ver pues, una a la otra porque ilustran el proceso, por el que se pasa de una sociedad normal en la que la educación se hace en el idioma razonable a una situación politizada completamente y mediada por el nacionalismo. Pero también me gustaría dedicar, aunque son un par de minutos, a incidir un poco en las causas de este fenómeno, de este neomaoísmo, como les he llamado, es decir, hay una razón X política, no es una razón cultural. Y la clave para distinguir este tema está en las frases lengua materna y lengua propia. La lengua materna, que es la lengua del hogar, la lengua en la que la UNESCO y todo ser con sentido común recomienda que se haga la educación primaria, y la lengua propia, proper tongue, por llamarla de alguna manera, es una construcción política, es una designación oficial dada mediante leyes y creada para permitir, favorecer una de las lenguas que se hablan en un territorio sobre otras, para darle precedencia en la administración y en la contratación pública, para permitir que sea colonizada por un grupo concreto. Es decir, no es simplemente para que hablen el idioma, hay una razón detrás. Vamos a pasar, por favor. El nacionalismo vasco no afecta, como decíamos, solo al País Vasco, pero afecta principalmente allí, porque lleva gobernando con pequeña interrupción pues 40 años. Hay como 2 millones y pico de personas, que incluyen a 700.000 niños escolarizados, que viven bajo un gobierno del nacionalismo vasco. Ha impuesto condiciones de educación en vasco en áreas donde era residual o estaba ausente desde hace más de 100 años, como en Álava, donde era prácticamente desconocido, la lengua habitual allí era el castellano. Y lo ha intentado impulsar en Navarra durante el breve tiempo que ha estado en el gobierno y por otros canales, a través de la limitación sobre todo de las alternativas y la discriminación en la contratación y los servicios públicos. Y ahí está entre paréntesis los años de intimidación, que son una historia aparte. Navarra, en todo lo demás, es muy diferente del País Vasco, tiene diferente política, tiene diferente legislación, tiene diferente cultura en muchos sentidos, pero somos vecinos y ellos no se lo acaban de creer que somos distintos. Entonces, el problema que tienen allí nos lo están exportando. Vamos por favor. Nos reivindican como parte de esa Euskal Herria teórica, ese gran País Vasco. Dicen o declaran que es nuestra lengua propia, aunque no se hable en la inmensa mayoría del territorio desde hace muchísimo tiempo. Y hay una pequeña parte del norte de Navarra, donde sí que es verdad, hay una población total de 40 y pico mil personas, donde es casi mayoritario, ni siquiera es mayoritario allí. Sin embargo, ahí es cooficial. Y cooficial, como hemos visto, significa que hasta la rotulación de las calles y la educación, por supuesto, se prioriza el vasco. La lengua española se originó en lo que entonces era Navarra. El navarro aragonés, que es un lenguaje antecesor directo del castellano actual, del español actual, se creó en Navarra, en propia o más que lo que pueda ser el idioma vasco. Eso no significa que no se aprecie, se fomente y se respete en Navarra, el vasco. Y hemos tenido pues, recientemente, y hasta hace poco también, una coalición liderada por nacionalistas que perdieron, pero impusieron una serie de medidas cuyo efecto vamos a ver y existe el riesgo, como siempre, de que vuelvan.
Vamos a verlas un momento en texto, luego las veremos en gráfico que se ven mejor. Digámoslo así. En Navarra, por ley, está dividida en 3 zonas, un poquito como la Comunidad Valenciana, pero a un nivel un poquito distinto porque estamos en el estatuto, por decirlo así, en las que se da distinto carácter de oficialidad al vasco. Pero en total, digamos, hay un 4,2% de los navarros que lo tengan como lengua materna, un 7-8% que son bilingües, en total, quiero decir, juntando las dos. El 6,7% de hecho lo usan, y estamos hablando siempre de estadísticas oficiales. El 14,1% saben hablarlo, que significa que o han recibido clases o pueden de algún modo. Es autoevaluación, ni siquiera hay un certificado. Y sin embargo, el 40,7% de las plazas asignadas en la última convocatoria para la contratación de docentes en Navarra se ha hecho para profesores en vasco. Nos da una idea de que el problema no tiene nada que ver con la cobertura de las necesidades o demandas sociales. Estamos hablando de un intento de transformación a través de la transformación de la oferta disponible. Podemos pasar, por favor. Esto es una forma un poquito más gráfica de ponerlo porque suele tener una cierta contundencia. Lo que vemos en verde serían los hablantes en vasco en los distintos aspectos. Lengua materna, uso real, conocimiento y la zonificación, que como decimos no se corresponde con el uso porque incluso en la zona oficialmente vascófona más del 25% no es que no lo hable, es que no lo entiende. Y sin embargo ahí es oficial. Oficial en modo exclusivo, mejor dicho excluyente, que no es lo mismo. Como vemos en la educación pública actual ya, el 24% de las plazas están en modelo inmersión en euskera, cuando la población, como veis, tiene estas características. Estamos yendo a un modelo en que por limitación de la oferta y por degradación de las alternativas a la gente se la convence de que es mucho mejor. Eso y sobre todo a través de la limitación y la percepción de limitación de las oportunidades laborales de la gente para participar en empleo en la administración pública, es decir, mira, es que como no lo hable no vas a poder trabajar en esto, como no lo hable no vas a poder no sé qué, te conviene hacerlo y les hacen pasar a los niños pues por lo que estábamos hablando antes, por unas condiciones de aprendizaje que no son ni mucho menos las óptimas. Adelante, por favor. País Vasco, recordemos la provincia de Álava, que tiene una situación como Navarra o peor, es decir, se hablaba incluso menos probablemente. Álava, capital, Vitoria. El 58% no entiende vasco. No es que conozca más o menos, no entiende el vasco. El 100% de la educación a partir de este año de sus niños es en vasco, educación pública, por supuesto, porque como hemos visto antes en Valencia, en la medida en que la gente tiene dinero se puede salir de este marco. Pero es que estamos hablando de que en total el 71% de la población vasca tiene como lengua nativa, lengua materna, mejor dicho, el castellano. Entonces, ¿en qué situación se van a ver sus padres? ¿Cómo se respetan esos derechos? Y sobre todo traduzcamos esto a la oferta pública de empleo, porque es donde está el quid de la puñetera cuestión. A la exclusión de quien no pasa por el aro lingüístico de las administraciones públicas. Me dicen que termine y eso es justo lo que vamos a hacer. Porque lo que viene a continuación, podemos pasar ya, es justo lo que vengo diciendo desde el principio. El problema que tenemos aquí no es un problema... Vamos directamente a la siguiente, por favor. No es un problema, e incluso a la siguiente, vamos a abreviar, de pueblos oprimidos que intenten recobrar una lengua materna que haya sido discriminada. Es un problema de nacionalistas excluyentes que intentan, o que han tomado en algunos casos ya, el control político de sus regiones y sin ser ni siquiera mayoría, y pisotean los derechos de la mayor parte de la población. No es un intento de conservar idiomas, es un intento de excluir un idioma concreto, que es el marco común, el puente común que nos une desde hace siglos a un país. Y no es un problema cultural, es un problema político. No es un problema cultural porque hablamos de regiones bilingües, naturalmente bilingües, hablamos de familias que se expresan en el idioma que tenga que ser en distintas provincias. No hay una lucha cultural. Hablamos de la creación artificial de pueblos mediante la promoción del uso de esos idiomas para marcar los que son de dentro y los que son de fuera, los propios y los colonos. Eso es sencillamente un caso de discriminación por idioma, que incumple la Carta Europea de Derechos en su artículo 2, la del 26 de las Naciones Unidas, y como se ha mencionado por aquí, incumple muchísimas más legislaciones, tanto a nivel europeo, nacional e internacional. Y esto es esencialmente lo que quería contar, así que muchísimas gracias. Pues, doy fe que es un problema político y no lingüístico. Yo soy de lengua materna vasca, hice la lectoescritura y los primeros números en vascuence y después progresivamente fui aprendiendo a utilizar vehicularmente ambas lenguas, el euskera y el castellano. Y se puede hacer si se quiere hacer bien. Y lo que no se puede es obligar a la gente a hacer cosas contra su voluntad familiar
o contra las necesidades de los niños. Voluntariamente hay muchas cosas, muchos modelos que se pueden utilizar y esta es la gran cuestión. Nosotros estamos por sociedades abiertas, modernas, que utilizan la pedagogía y la ciencia para que los niños tengan las mejores oportunidades, no es otra cosa. ¿Nos vamos a reivindicar, en este caso, el día de hoy, que el español es patrimonio común y debe ser lengua vehicular? Pues vamos.